Yo tengo el placer de presentaros a María Fernández Prada. Ella es médico especialista en medicina preventiva y salud pública, es doctora por la Universidad de Granada, es responsable del Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Álvarez Builla en Mieres, Asturias. Es miembro del Comité Asesor de Vacunas del Principado de Asturias y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Vacunología. Y bueno, es muy extenso su currículum, reúne numerosas publicaciones sobre vacunación en pacientes inmunodeprimidos y en situaciones especiales. María, es un placer, gracias por haber aceptado la invitación. Estamos deseando escuchar de qué nos vas a hablar en esta ponencia que se titula Trucos y tratos en la consulta de vacunas. Ya saben, si tienen preguntas pueden enviarlas al chat y María cuando termine, pues yo se las transmitiré. María, tienes la palabra. Muchísimas gracias a todos por vuestra invitación, por tu alegría con esta presentación y con tus también generosas palabras. Gracias especialmente a Pepe por la invitación, que ya el año pasado hicimos un pequeño conato, una colaboración y hoy pensábamos estar todos presencialmente ahí con vosotros, pero bueno, afortunadamente también tenemos estos medios que hace que podamos seguir conectados, ¿no? Esta presentación para mí es muy especial porque, sinceramente, cuando hace unos meses Pepe me comenta, bueno, pues vamos a hacer una mesa redonda sobre pues una especie de cajón desastre, ¿no? Y qué crees que podrías aportar o qué. Y entonces le dije, en ese momento coincidía con Halloween, ¿no? Y le dije, ah, pues mira, hay una presentación que tengo muchas ganas de hacer, que no he hecho nunca y que lo tenía en la cabeza, pero me faltaba plasmarlo sobre las diapositivas y que creo que puede encajar. Y a propósito de las fechas de Halloween, pues se me ocurrió el título, ¿no? De trucos y tratos en la consulta de vacunas. Se trata de una presentación que ahora voy a compartir con... No, no la he puesto, no, no la he puesto todavía. Se trata de una presentación que, como digo, creo que os puede aportar, que tenéis que contextualizar, que es de grupos de riesgo concretamente y en una consulta de una unidad de vacunas de medicina preventiva, principalmente de adultos en situaciones especiales, aunque también vemos niños, ¿vale? Y ahora sí la voy a compartir con vosotros, la pongo en pantalla completa y ahora sí que la tenéis que ver. Perfecto. Pues vamos allá con estos trucos y tratos en la consulta de vacunas. Como decía, es una sesión quizás menos científica y más experiencial, también siguiendo un poquito el hilo de la intervención anterior y de los comentarios de la moderadora y esa pregunta tan oportuna que le ha hecho a Pepe sobre cómo aborda los temas de los papás con reticencia hacia la vacunación, ¿no? Y a mí me gustaría también señalar algo que creo que es muy importante, que a veces es intangible, pero que tiene que estar presente siempre, siempre, siempre en nuestra práctica asistencial. Yo tengo el gusto de trabajar con una enfermera excelente, es una enfermera excelente de medicina preventiva y salud pública y que se ha adaptado muy, muy bien a la consulta de vacunas de grupos de riesgo y que cuando hablábamos hace unas semanas de esta presentación y yo le decía a María José, pues tengo que hacer esta presentación, la quiero orientar de esta manera, ¿qué podemos decir? ¿Qué tal? Y ella me dijo una cosa que me parece muy importante contaros, y es que la calidad asistencial en la consulta de vacunas está en los detalles, ¿vale? Y algunas personas podrían pensar que los detalles de este tipo que os voy a contar son tonterías, pero en realidad es lo que hace que nuestros pacientes vuelvan. Para mí, el mejor indicador de que la consulta de vacunas va bien y de que tenemos éxito transmitiendo la información relacionada con las vacunas es que el paciente vuelve a la siguiente consulta. Consultas donde los calendarios de vacunación a veces se hacen un poquito largos y que, por supuesto, los pacientes tienen que confiar en el mensaje que nosotros les estamos transmitiendo y tienen que ser capaces de ver que eso que les estamos diciendo es importante para que vengan una y otra vez. Entonces, quizá me voy a centrar o el mensaje fundamental es trabajar en la calidad asistencial y el mejor indicador de esa calidad asistencial, que es que el paciente vuelva. Al principio nos salían unas ideas un poquito enrevesadas, ¿no? Que luego decidimos ponerlas de una forma mucho más ordenada y clasificarlas en 4 tipos de trucos y tratos en la consulta de vacunas. En primer lugar, los trucos y los tratos que nosotros hacemos para manejar el miedo al dolor inmediato, también el miedo a las reacciones adversas más tardías, también los trucos y tratos sobre la desconfianza global o específica a las vacunas y también los trucos y tratos cuando hablamos de sexualidad, porque hoy en día sigue siendo
tabú en las consultas que no tienen que ver de manera directa con la sexualidad, ¿no? Como cuando un paciente tiene un problema relacionado con el aparato genital, verrugas genitales o cualquier lesión por la que consulta a un dermatólogo o, bueno, cuando llegas a una consulta de vacunas y hablas de sexualidad es como que el paciente no lo encaja inicialmente. Entonces hay que saber manejar muy bien y tener algunos trucos para ello. Y también a lo largo de estas 4 cuestiones o 4 áreas que os voy a comentar, pues también tenemos elementos transversales, ¿no? Y trucos y tratos que son transversales en nuestro día a día. El manejo del miedo al dolor. El manejo del miedo al dolor, pues ya está muy estudiado, pero siempre tenemos que ponerlo en práctica. Y quizá esto es lo que más descrito está y que no os vaya yo a descubrir nada nuevo, ¿no? Y es la preparación rápida de la vacuna. Cuando detectamos que un paciente tiene miedo al dolor inmediato, no tenemos que estar dándole vueltas y contándole un montón de cosas y diciendo, pues te la voy a poner de esta manera, o esta vacuna es intramuscular o es subcutánea o tal. Simplemente hacer una preparación rápida de la vacuna y una ocultación visual de la vacuna. Y esto que vosotros lo practicáis con los niños también es muy aplicable a los adultos, porque lo cierto es que el miedo al dolor es universal y no tiene edad, ¿vale? También utilizamos en la consulta con los adultos y con los niños técnicas de minimización del dolor, que sabéis perfectamente, la tetanalgesia en los bebés y otro tipo de técnicas. Y nosotros tenemos específicamente este aparatito que conocimos en un congreso científico y que yo personalmente lo compré a través de Amazon. Se llama Buzi, seguramente lo conocéis. Es un vibrador. Este vibrador me sorprendió gratamente cuando vi que estaba aprobado por la FDA como un aparato, como un equipo médico, un dispositivo médico, y ese vibrador pues tiene acoplado un sistema de frío, de gel frío, ¿no? Entonces, este vibrador se acopla sobre el hombro, se pone durante 60 segundos y justamente de manera inmediata por debajo del hombro se administra. No hay que retirarlo para administrarlo, sino que se administra en el deltoides, en el triángulo deltoideo en el centro y no hace falta quitar el vibrador. Leyendo un poquito la historia del Buzi, pues me sorprendió que bueno, pues fue un hallazgo casual, ¿no? Em, el diseñador de este dispositivo es una médico americana cuyo hijo tenía mucho miedo a las vacunas, que se ponía muy nervioso a las vacunas y que ella, pues dándole vueltas a cómo podría minimizar ese dolor, se dio cuenta de que un día volviendo de guardia a casa, en coche, llovía mucho, estaba muy mal la climatología, la carretera estaba fatal y total, que iba súper cansada, iba agarrada muy fuerte al volante y entonces percibía vibraciones del volante por el mal estado de la carretera, ¿no? Esas vibraciones al volante le hicieron darse cuenta de que hubo un momento en el que, bueno, esta es la historia, ¿no? Que podrá ser más exagerada o menos, pero esas vibraciones le hicieron darse cuenta o al menos pensar que la vibración sobre la zona de la inyección podría hacer que se minimizara el dolor con la punción de la vacuna, porque ella decía que con la vibración tenía insensibilización de la zona, ¿no? Bueno, pues algo tan sencillo como es un vibrador y un diseño bonito y la aplicación del gel frío y demás hizo que se patentara y es un dispositivo que está diseñado concretamente para minimizar el dolor con la punción, bien sea de una vacuna, de un acceso periférico y demás. Nosotros lo utilizamos en la consulta y si os soy sincera, pues yo ya no sé hasta qué punto es sugestión o no es sugestión. Lo compré, costó, bueno, un dinero y los pacientes nos lo piden. Y la verdad que no hace ningún daño y lo utilizamos. Y si es un truco para minimizar el dolor o que el paciente perciba que tenga menos dolor, pues bienvenido es, ¿no? Hay otra cosa que también es importante y es que el miedo al dolor también se minimiza cuando recibimos pacientes que acuden con sus convivientes, en vuestro caso niños que acuden con los papás, ¿no? Y les ofrecemos la vacunación antigripal, en este caso como vacunación y estrategia del conviviente. Pues siempre hacemos que el conviviente se vacune en primer lugar. Cuando se vacuna el conviviente en primer lugar, en el caso de los niños, ¿no? Que tienen miedo a las vacunas, vacunamos primero a los padres y los padres muestran o dan un acto o hacen un acto ejemplificante de que no tienen dolor, pues eso también es un truco para que la persona, en este caso el niño, pueda percibir menos o pueda tener una predisposición mejor hacia el dolor tras la inyección. Y también tenemos pacientes que directamente nos dicen que tienen mucho miedo, que no saben si se van a marear, que algunas veces se marean, que no saben cómo lo toleran y directamente, y no son pocos los pacientes que directamente vacunamos en decúbito supino. Para ellos les ofrece una sensación de seguridad
evitamos pues el presíncope o el síncope en caso de que pudiera darse, y es un elemento, como digo, que a ellos les genera cierta confianza y puede reducir también el miedo a ese mareo o a esa sensación de inestabilidad tras la vacunación. Como digo, esto pues seguramente no os estoy descubriendo América, pero son trucos que tenemos que aplicar y tratos que tenemos que aplicar con los pacientes en consulta para que se pueda reducir ese miedo al dolor inmediato. Cuando hablamos del miedo a las reacciones adversas más tardías, yo creo que algo muy importante es informar al paciente sobre lo que puede pasar y sobre todo sobre qué tiene que hacer y cómo tiene que actuar. Y en qué casos o ante qué situaciones puede llamarnos siempre, pero cuáles son las situaciones de más alarma para tener que sospechar que algo no es una reacción adversa normal a la vacunación. Nosotros le damos información dirigida y preferiblemente siempre después de la vacunación. Podemos adelantar un poquito pues lo que es el dolor o el cansancio cuando estamos poniendo la vacuna, pero siempre consideramos que es importante informar de las reacciones adversas una vez administradas las vacunas, sobre todo porque cuando estamos preparando la vacuna o administrando la vacuna y le decimos al paciente, pues mira, te puede pasar que se puede poner rojo, caliente, puedes estar cansado, te puede doler la cabeza, puedes sentirte mareado, puedes tal, pues el paciente recibe esta información y es que directamente cuando va a recibir la vacuna ya se está mareando antes de ponerlo, ¿no? De todo lo que le has dicho. Bueno, pues un truco es que vamos a decirle las sospechas de reacciones adversas o lo que podría pasar cuando haya recibido la vacuna, las más frecuentes evidentemente, y qué tendría que hacer. Tenemos este folletito en el que le informamos que pueden tener reacciones locales o generales y qué habría que hacer. En rojo vemos lo que le puede pasar y en azul vemos sobre lo que tendría que hacer. Siempre les decimos que si aparece alguna reacción adversa que no está descrita o que no la hemos contado, que nos tienen que llamar para consultarlo con nosotros, ¿no? Otro truco que también tenemos en la consulta de vacunas de inmunodeprimidos de adultos, sobre todo, es que cuando recibimos a los pacientes en nuestras consultas, muchas veces administramos vacunas, casi siempre, prácticamente el 99% de las ocasiones, y muchas veces también tenemos que hacer serologías. Nosotros hacemos serologías en la misma consulta para evitar que el paciente tenga que acudir otro día o que vaya a su centro de salud. Aprovechamos el momento de la vacunación, de la serología, de la citación, de todo para que el paciente vaya con un completo y siempre, primero, administramos la vacuna y luego hacemos la extracción sanguínea, ¿vale? Esa extracción sanguínea que son anticuerpos de sarampión, varicela, hepatitis B, hepatitis A, no influyen para nada en que el paciente se haya vacunado de manera inmediata hace unos minutos y todo el tiempo que tengamos a ese paciente en la consulta mientras hacemos la petición de la consulta, de la extracción, hacemos la extracción y demás, es tiempo de observación postvacunal. Los adultos llevan muy mal lo de tener que esperar 15 minutos después de la vacuna en la sala de espera porque tienen que ir a trabajar, porque tal, porque no les parece importante, porque se encuentran bien, porque por lo que sea, ¿no? En general, cuando decimos a unos padres, bueno, tenéis que esperar 10 minutitos ahora después de la vacunación en la sala de espera por si hubiera cualquier reacción inmediata, que la podamos observar, que no os pille fuera en la calle, que tal y que cual, bueno, lo asumen. Pero los adultos se quieren escapar rápidamente porque es pim pam pum fuera, ¿no? Entonces, nuestro truco es que cuando hay que hacer analíticas, siempre hacemos primero la analítica y luego siempre vacunamos primero y luego hacemos la analítica, para que el tiempo que estamos haciendo la analítica, sacando la petición, el paciente hace presión, le damos la cita para la siguiente consulta y demás, pues es tiempo de observación postvacunal. También utilizamos muchísimo un reloj de arena. Utilizamos un reloj de arena para que podamos hacer una presión sobre el lugar de inyección de 3 minutos de reloj sobre la zona de inyección, ¿vale? En los pacientes anticoagulados. ¿Y por qué utilizamos el reloj de arena? Porque mientras que la enfermera pues retira las vacunas, le podemos dar otra cita, estamos haciendo otras cosas pues, que tienen que ver con el acto de vacunación en la consulta, no tenemos que estar pendientes del reloj para ver cuándo han pasado 3 minutos, sino que le decimos al paciente, le damos la vuelta al reloj, tienes que hacer presión hasta que termine el reloj. Y el paciente está entretenido mirando hasta que el momento en el que termina el reloj haciendo presión y nosotros podemos adelantar otro trabajo y no estar pendiente del reloj mientras él está haciendo la presión en la camilla, ¿no? Eso es lo que puede pasar, es un caso práctico, vamos, es un caso práctico no, y tan práctico, es un caso absolutamente real de una señora anticoagulada que después de la vacunación, en la vacunación COVID, una vacunación masiva con tiempos de observación controlados y demás, pues la señora no informó y no se le preguntó en ese momento, pues es probable que no se le haya preguntado si estaba
estaba anticoagulada o no, la señora no hizo presión a los 3 minutos durante 3 minutos de la inyección y al día siguiente pues vino al servicio de urgencias con ese cuadro de hematomas tras la vacunación en el brazo de la inyección de la vacuna COVID, ¿no? Entonces, esto nosotros ya lo practicábamos desde antes, en las vacunaciones masivas es más difícil de controlar y pormenorizar, pero bueno, es un ejemplo que os pongo porque el reloj de arena es muy útil para que el paciente esté entretenido mirando el reloj mientras nosotros seguimos con el resto de cuestiones de la consulta. Llamamos llamada terapéutica a esa llamada que realizamos a las 24 horas de la vacunación a los pacientes que identificamos con un miedo importante a las reacciones adversas tardías, ¿no? Esa llamada terapéutica simplemente consiste en que la enfermera, pues, eh, o yo misma, el día que viene el paciente a vacunarse, sabemos que es un paciente aprensivo, sabemos que es un paciente que tiene miedos, sabemos que es un paciente que es probable que al día siguiente vaya a estar preocupado y que eso puede condicionar que si hay alguna reacción adversa no vuelva a la siguiente consulta. Siempre le hacemos una llamada a las 24 horas. Fulanito, mira, te llamamos de la consulta de vacunas, ayer viniste, ¿todo bien? Sí, vale. ¿Has tenido dolor? Pues sí. ¿Has tomado un paracetamol? No, pues bueno, lo puedes tomar si crees que lo necesitas y tal. Si crees que no lo necesitas, pues no hace falta que lo tomes, el dolor es controlado y tal. Y a la gente le genera pues seguridad, le genera confianza y bueno, pues llamada terapéutica en el sentido cariñoso del término porque creemos que funciona para reducir ese miedo y para mejorar la adherencia, ¿no? Y también es importante que activamente, o al menos nosotros lo hacemos, le facilitamos nuestro teléfono de contacto al paciente para que contacte con nosotros directamente sin pasar por centralita en caso de que haya una reacción adversa que no está informada en la consulta, ¿no? Una reacción adversa rara. Y podréis pensar, madre mía, le dais directamente el teléfono de la consulta sin que pase por centralita, sin que pase por tal, pues os estarán llamando mogollón de veces. Pues lo cierto es que no. Lo cierto es que apenas llaman porque los pacientes ya saben lo que puede pasar y ya saben cómo tienen que actuar. Y solo llaman, y además nos han llamado, pues no sé, en el año pasado, en 2021, por así decirlo, hemos recibido solamente de todos nuestros pacientes como 4 o 5 llamadas en las que efectivamente aparecía una reacción adversa que no le habíamos informado porque no era una reacción frecuente. Entonces los pacientes yo pensaba inicialmente que quizá iban a abusar de la confianza y lo cierto es que no, saben perfectamente cómo tienen que utilizar este teléfono que les damos con confianza y en confianza para que utilicen de manera directa. Trucos y tratos relacionados con la desconfianza global o específica a las vacunas. Pues yo practico la idea de que hay que informar de manera clara y directa sobre los beneficios y riesgos de las vacunas, sobre los beneficios y sobre los riesgos, en el mismo nivel y con la misma claridad y la misma sinceridad, ¿no? Y creo que al menos a mí me funciona, los pacientes lo agradecen, siempre balancean ellos mismos desde el punto de vista de los beneficios y no nos genera ningún problema informar de una manera clara y directa sobre la situación y lo importante que es para ellos las vacunas. Tenemos pacientes de riesgo que tienen calendarios muy largos, pacientes trasplantados, pacientes VIH, pacientes con enfermedades autoinmunes que requieren vacunación pues de hepatitis B, de hepatitis A, de sarampión, de varicela. Bueno, de sarampión y de varicela si están con la terapia biológica no, evidentemente, ¿no? Pero pacientes que son sometidos a calendarios de vacunación muy largos. Si esos pacientes tienen reacciones adversas o dolor o enrojecimiento o se asustan con las vacunas de manera inicial, eso puede condicionar la adherencia. Por tanto, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos picardía y es un truco y que cuando son calendarios largos, aquellas vacunas que sabemos que por ficha técnica y por nuestra experiencia son más reactógenas, como puede ser la vacuna de neumococo polisacárida o vacuna de meningococo B, intentamos que si no son estrictamente prioritarias recibirlas en las primeras consultas, consideramos oportuno dejarlas para el final, porque sabemos que si ese paciente tiene miedo o es desconfiado, el hecho de que pueda tener una reacción adversa local más intensa que con otras vacunas con estas pueda condicionar que vuelva o no. Siempre negociamos la coadministración de las vacunas y lo que implica. Cuantas más vacunas coadministremos, primero terminamos el calendario, menos veces tiene que venir el paciente, mejor optimizamos nuestras agendas. Los pacientes lo entienden y conseguimos coadministrar muchas vacunas siempre que se pueda por ficha técnica, como digo, pero si tenemos dudas de si el paciente va a acudir a las siguientes citas por esa desconfianza, coadministramos sin negociar, ¿vale? La negociación es siempre para pacientes en los que vemos que hay colaboración. Si no, ponemos 4 o 5 vacunas, las que sean necesarias y posibles en el mismo acto vacunal. También utilizo la técnica de las ilustraciones personalizadas, ¿no? Este es mi dibujo particular
de cómo le explico a un paciente esplenectomizado que las vacunas son importantes porque no tiene bazo o porque el bazo no funciona adecuadamente, y cómo funcionan las vacunas y frente a qué bacterias vamos a cubrir, y por qué el virus de la gripe también es importante que se vacune, porque la gripe llama al neumococo, y entonces, bueno, pues esto también les gusta y siempre se lo llevan para casa y lo agradecen. Facilitar activamente el teléfono, lo mismo que decía antes, por el miedo a las reacciones, también para mejorar la confianza. La llamada terapéutica también la hacemos en los pacientes desconfiados cuando deciden vacunarse, y también ya hacemos una llamada de rescate o de confirmación a las 24 horas en aquellos pacientes que deciden no vacunarse. Cuando tenemos un paciente en consulta que decide no vacunarse, le hemos dado la información, el paciente mantiene su postura, nosotros, bueno, pues la respetamos, como decía Pepe antes, le dejamos la puerta abierta, le damos toda la información y nosotros llamamos al día siguiente también, simplemente, mira, estuviste aquí en la consulta, estuvimos hablando de esto, quería saber si lo habías pensado, si le habías dado alguna vuelta más y tal, y si decides finalmente vacunarte o no vacunarte. Algunas veces rescatamos pacientes de esta llamada de rescate, ¿vale? Y es importante también darles una segunda oportunidad, porque igual ahí están obcecados y dicen, pues por mis narices que yo de esta consulta salgo sin vacunar, pero igual llegan a casa, recapacitan, hablan con alguien y esa llamada es una oportunidad que les damos también para volver a entrar en el carril de la vacunación, ¿no? Y ya por último, hablar de sexualidad. Me parece importante incluir, y lo tenemos así incluido en nuestra historia de vacunación, la variable convivientes en la historia clínica de vacunación. Nosotros queremos saber con quién viven nuestros pacientes de riesgo, si viven con personas mayores, si viven con niños, si con quién viven, para ser capaces de hacer la recomendación de la vacunación del conviviente. Pero también es un truco para saber si tengo delante a un paciente que es un hombre y me dice que vive con su pareja que es un hombre. Ya no le tengo que preguntar más. Ya sé que es un hombre que tiene sexo con hombre, y además sé que probablemente, si es VIH en este caso, pues es una pareja homosexual y que le tengo que recomendar la vacunación frente al papiloma, ¿no? También tenemos incluido la variable de antecedentes de verrugas genitales, si han tenido alguna vez algún verrugas genitales, si han tenido virus del papiloma, si han tenido que ser tratadas esas verrugas genitales, también nos orienta hacia hablar de cuestiones de sexualidad. Nunca les pregunto, jamás, si su pareja es un hombre o una mujer en la primera visita. Nunca. Siempre esperamos a la revisión. La primera visita es una visita de hacer historia, de administrar las primeras vacunas, de hacer las primeras analíticas, una visita de información de reacciones adversas, de generar confianza. Y un paciente, como decía al principio, que llega a la consulta de vacunas y se le pregunta con quién duerme, pues es como que no lo entiende bien. Entonces necesitamos generar esa confianza para hablar en las siguientes visitas de sexualidad. Y funciona, la gente viene más relajada en la consulta, a la segunda consulta, y somos capaces de abrir el tema pues de una manera muy natural, ¿no? Y abrimos el tema de una manera natural siempre hablando de las indicaciones autonómicas de vacunación frente a VPH y cuáles serían lo que le podría beneficiar. Y hay otra cosa, que hay gente pues que no es todo tan maravilloso como os cuento, que llegan a la segunda consulta y bueno, pues siguen siendo un poco reacios, y es que no tienen tampoco por qué contarnos su vida personal si no quieren, ¿no? Pero si tenemos delante, como me ha pasado en una ocasión, a un paciente que viene, un hombre, VIH, que viene por segunda vez, que viene a su revisión, ya le he hablado sobre el tema de las verrugas, que me dice que vive con su madre, que tal, que, bueno, pues sospechamos también por la historia de medicina interna que puede ser un HSH. Pero cuando yo le cuento todo esto de la vacunación del VPH y que se recomienda en hombres cuya pareja también es un hombre o que en algún momento pueden tener relaciones sexuales con un hombre y demás, y le digo, ¿te parecería importante que pusiéramos esta vacuna? ¿Te la ofrezco? ¿Te parece bien? Y me dice que no, y sospecho que me está ocultando información, se la ofrezco igualmente, ¿vale? En el caso, por ejemplo, que se me viene a la cabeza, era un hombre que además, pues, bueno, pues fenotípicamente coincide con un HSH, es un VIH, tenía antecedentes de verrugas genitales y me dice pues que vive con su madre, que no está casado, que no tiene hijos. Bueno, pues diréis, bueno, pues a lo mejor te estás inventando tú una película. Pues sí, igual me la inventó, pero a mí me orienta, ¿vale? Pues igualmente le dije, bueno, pues igualmente esta vacuna me parece interesante porque puede prevenir esas verrugas genitales que tú has tenido, que tal, ta, 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 ta.
¿quieres ponértela igualmente? Y me dice, pues sí, pues se la ponemos igualmente, ¿vale? Esa persona estoy segura que es un HSH, pues que no lo quiere decir y está en su derecho, pero yo intento sobreproteger o al menos proteger en la medida que él me deja para prevenir eventos mayores, ¿no? Y ya termino con esta diapositiva, espero estar ajustándome bien al tiempo, si no la moderadora por favor me perdona, pero he intentado dar tips y ser concisa, esos elementos transversales, ¿no? Nuestro objetivo es prevenir y no es curar. Por tanto, el objetivo es informar, es convencer y es proteger. Y tenemos que tener en cuenta que cuando un paciente de estas características de riesgo entra en nuestra consulta, este paciente viene, pues muchas veces no sabe por qué viene. Otras veces viene y no tiene dolor, su enfermedad la tiene controlada. Viene a ponerse unas vacunas y a pincharse cuando él a lo mejor pues nunca ha tenido una neumonía, nunca ha tenido una hepatitis. Pues ¿por qué se va a tener que vacunar? Piensan muchos, ¿no? Y ahora utilizo el argumento de tampoco has tenido nunca coronavirus y te has vacunado con 3 dosis de coronavirus. Entonces, ahora ese argumento de nunca he tenido gripe, no me quiero vacunar, ya se lo soy capaz de desmontar muy fácil porque todos se vacunan frente a COVID, ¿no? Valorar el perfil del paciente también es importante. Hay veces que bueno, pues en el siglo XXI hay quienes dicen que no hay que ser paternalistas con los pacientes. Yo creo que también que no hay que ser paternalistas y que los pacientes tienen que tomar sus decisiones, recibir la información, ser críticos y ser capaces de, pues, de ser responsables de su salud. Pero hay veces con nuestros pacientes, sobre todo en los grupos que tenemos, que tengo un grupo importante de pacientes VIH, VIH por antecedentes de drogas vía parenteral, pues estos pacientes tienen una situación social muy determinada, son pacientes con un perfil y un nivel, bueno, pues socioeconómico y educativo determinado y hay muchas veces que soy muy poco paternalista. Simplemente les digo, estas vacunas hay que ponerlas porque es bueno para ti, porque estás con esta enfermedad y porque no te puedes permitir el lujo de ingresar con este nivel con estas defensas que tienes, este nivel de CD4, no te puedes permitir el lujo de tener una neumonía, ¿vale? Porque esa neumonía va a acabar complicándose, esa neumonía tal. Entonces, con estos pacientes soy mucho más directiva y mucho menos maternalista o paternalista. También, importante, y esto lo saben las enfermeras súper bien, o al menos, pues yo considero que las enfermeras con larga experiencia, hay que extraer sangre, hay que pinchar al paciente cuando hay que hacer una analítica donde diga el paciente. El paciente sabe mejor que nadie y sobre todo los que tienen antecedentes de estar haciendo serologías continuamente, analíticas continuamente, incluso los que se drogan de manera continua, saben perfectamente de dónde podemos tener un acceso venoso, ¿vale? Y hay que utilizar también dispositivos de minimización del dolor, la palomilla, que en pediatría se usa con los niños de manera continua, pero en los adultos no se suele usar. En nuestra consulta la utilizamos constantemente porque o bien tienen las venas quemadas por pincharse, o bien tienen las venas quemadas por quimioterapia, o bien tienen las venas quemadas por extracciones sucesivas y continuas desde hace muchísimos años. Entonces, son elementos transversales que le dan cierta calidad y calidez a nuestros pacientes, ¿no? Y a nuestros actos. Respetar las manías. Bueno, pues sí, pues a mí con que se vacunen casi que me vale cualquier cosa. Tenemos una paciente que dice que quiere vacunarse tirada en el suelo, ¿no? Yo el primer día que me lo dijo, digo, pero ¿cómo te vas a tirar en el suelo, hija mía? Sí, porque el suelo está frío y entonces no me mareo y entonces, pero vamos a poner una sabanilla, vamos a poner algo. No, 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 no. Yo me vacuno tirada en el suelo. Bueno, pues si vale, pues no sé, a lo mejor pensáis que tengo una consulta de pacotilla, pero o que hago lo que dicen los pacientes, pero si le vale si le vale para vacunarse, pues a mí me vale también. Y esa manía, pues la respeto porque no me cuesta trabajo. Optimizar las visitas, otras consultas externas, extracciones, recogida de medicaciones, gente que está constantemente en el hospital. Bueno, pues no le voy a hacer yo venir a lo mejor para poner una vacuna o para poner 2 vacunas o 3 vacunas. Si viene a otra consulta externa dentro de una semana o viene a hacer una analítica dentro de 15 días y yo le tengo que hacer una analítica, pues se la voy a hacer cuadrar con esa extracción que tiene. Si tiene que venir a recoger el tratamiento biológico o la terapia antirretroviral a farmacia hospitalaria el último jueves de cada mes, pues conmigo va a venir el último jueves de cada mes. O si viene a mi hemodiálisis lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, pues le voy a vacunar siempre después de la sesión de hemodiálisis y no le voy a decir un día que venga, un día que el paciente puede estar en su casa, ¿no? Flexibilizar la atención de los espontáneos. Bueno, pues hay pacientes que sí, que cogen confianza, que saben que estamos siempre, que vienen
por medicación y dicen, no me tendré que ponerme hoy alguna vacuna, voy a pasar a ver a María a ver si... Y llegan y dicen, oye, pues yo no sé si me tengo que poner alguna vacuna o no. Ah, pues mira, tenías que venir la semana que viene. Ah, no, no, ya que estás, te la ponemos ahora, ¿no? O las necesidades laborales. Hay unos días a la semana que incluso empezamos a consultar un poquito antes para esa gente que tiene serios, no con todos, pero con gente que sabemos que está comprometida y que tiene serios problemas de trabajo y de horarios laborales y nos adaptamos. Nos coordinamos con atención primaria para vacunas en pacientes que viven lejos de nuestra consulta, pacientes que pueden hacerlo perfectamente en atención primaria y seguir su calendario, o incluso pacientes que son de otras comunidades autónomas o que se van a ir en verano a otra comunidad autónoma. Entonces cuadramos esas vacunas con los centros de salud correspondientes y sin problema llamamos, ¿no? Incluso esto lo hacíamos prepandemia. O sea, le entregábamos prepandemia a los grandes inmunodeprimidos, no a todos, a los grandes inmunodeprimidos les entregábamos una petaquita de un producto de base alcohólica para la higiene de manos y les instruíamos en el uso adecuado de la mascarilla en épocas de máxima circulación de virus respiratorios y de virus. Incluso la enfermera, como digo, que es, bueno, pues la enfermera de medicina preventiva y salud pública, experta en higiene de manos, les enseña sobre la técnica correcta de la higiene de manos y la colocación de mascarilla, como cualquier enfermera puede hacer, pero incluso esta es ya más por deformación, más todavía, ¿no? Más preventiva. Y nada más, termino con estos 4 elementos y con estas 4 ideas. El mejor indicador del trabajo bien hecho en una consulta de vacunas es que el paciente vuelve a nuestra consulta. Es fundamental que la enfermera y la médica compartan esta visión de trabajo, los trucos, los tratos, el favorecer, la confianza, el ser amables, el explicar, el informar, el estar accesibles. Conseguimos cambiar, hay que conseguir cambiar. Tengo que ir a pincharme es importante ir a pincharme, que eso lo dicen muchos, ¿no? El rechazo de un paciente a la vacunación no es un fracaso. Para mí, yo no lo veo así. Es una oportunidad para que yo pueda seguir dándole vueltas a más trucos y a más tratos, mejorar mis habilidades y pensar en nuevas estrategias de abordaje, ¿no? Esa llamada de rescate a las 24 horas, esa vamos a dejar la puerta abierta, bueno, podemos intentar poner vacunas de una en una y no ponerlas todas a la vez. La que más desconfianza te genera es la vacuna de la gripe. Venga, pues vamos a dejarla para la última y vamos a ver si, bueno, pues este año no te la quieres poner, pues venga, este año no, pero vamos a poner todas las demás y el año que viene volvemos a negociar, ¿no? La profesionalidad, yo sinceramente, entre todos nosotros, mi profesionalidad, vuestra profesionalidad, yo la doy por hecho, ¿vale? Con esta sesión de trucos y tratos lo que pretendo es ir un poquito más allá de esa profesionalidad y aportar más calidad asistencial y calidez a la consulta de vacunas de inmunodeprimidos o grupos especiales que da mucho de sí, que a mí me encanta personalmente, que nuestros pacientes me gustan mucho y es una consulta que, como siempre le digo a las enfermeras rotantes y demás, es una consulta muy agradecida, porque los pacientes cuando lo entienden, vuelven, lo agradecen, se adhieren y saben que siempre vamos a estar ahí. Por mi parte nada más, no sé si os he agotado o estáis como ya un poquito aburridos de escucharme y para cualquier duda o aclaración, como siempre, quedo a vuestra disposición. Para nada agotarnos, María, nos ha encantado. Hemos tomado aquí nota de todos estos trucos que algunos no los conocía, yo debo de decir, ¿eh? Bueno, en el chat ha entrado alguna pregunta. Mira, pregunta Marta. ¿Crees que estas medidas aumentan mucho más la fidelización? ¿Lo habéis estudiado? Pues mira, yo creo que sí, o sea, desde luego, porque sobre todo, Marta, te voy a decir concretamente por qué. No aumenta la fidelización en los trasplantados de médula. ¿Por qué? Porque es que esos vienen a todo. Esas personas están tan sumamente tocadas y tienen tanta adherencia a su hematólogo y saben que es tan importante vacunarse que esos pacientes no cuestionan para nada las vacunas. Y aunque, mira la expresión que te voy a decir, que no, por supuesto es en confianza y aunque no les miráramos a la cara a esos pacientes se van a vacunar igual. Ahora bien, los pacientes VIH adictos a droga vía parenteral son pacientes que les da igual todo. La mayoría, no voy a generalizar, pero el 80%, un VIH adicto a drogas vía parenteral, al menos mis pacientes, esos pacientes vienen porque confían en nosotras, porque están a gusto con la consulta, porque les hemos transmitido que es importante y porque confían, básicamente. De hecho,
la internista, cuando antes de montar la unidad de vacunas, yo llevo 3 años en este hospital y ya previamente no existía el servicio de medicina preventiva, no existía la unidad de vacunas. La internista decía, pues yo no sé qué vas a conseguir con estos míos, porque es que la mayoría me faltan a las consultas, no vienen a por las medicaciones, no sé qué. Y yo le decía, vamos a darles una oportunidad, vamos a citarlos a todos. Algunos de ellos nos faltaban a la primera consulta, les llamábamos por teléfono, oye, ¿qué día tienes que venir a farmacia? Este día, por favor, ese mismo día que vienes a buscar la medicación, vas a venir a la consulta de vacunas que estamos en el mismo pasillo que farmacia y vamos a hablar, ¿vale? Y venían y volvían. Incluso hemos estado haciendo con 117 pacientes VIH adictos a droga vía parenteral, hemos estado haciendo un estudio de efectividad de vacunas COVID, haciendo extracción de sangre antes de la primera, antes de la segunda dosis, a los 30 días de la segunda, a los 6 meses de la segunda, que luego se nos ha colado por ahí la tercera dosis y hemos modificado el protocolo, pero de estos 100 y pico pacientes, solamente he perdido a 3 por el camino. Y son pacientes que para que vengan a ponerse vacunas, pero sobre todo a hacerse analíticas, tal y como tienen las venas, de verdad que es un logro. Entonces, en los trasplantados, en los inmunosupresores en general, te digo que estos trucos y estos tratos los utilizamos igualmente porque mejoran la calidad, pero es posible que no observáramos un aumento de la fidelidad. En los pacientes VIH, ahí es el mejor indicador de que estos trucos y estos tratos funcionan. VIH adictos a drogas, ¿vale? Otro perfil de VIH, por supuesto que no tiene nada que ver. Entonces sí, te digo que funciona y estoy convencida de que aplicándolo beneficiamos a los pacientes y mejoramos la adherencia a los calendarios. Es muy bonito escucharte, María. Seguro que esa calidez es lo que deben de recibir los pacientes, seguro. Mira, otra pregunta esta es de David. María, a los que no quieren vacunarse, en la llamada terapéutica, ¿qué éxito tenéis? En los que no quieren vacunarse les hacemos una llamada de rescate o llamada de confirmación, ¿vale? La llamada terapéutica es para aquel que se ha venido a vacunar, que tiene mucho miedo, que tal, entonces le llamamos al día siguiente, todo bien y tal, vale. En la llamada de rescate, de todas, lo cierto es que te tengo que decir, David, que hay muy poca gente que rechace la vacunación, ¿vale? Entonces las llamadas de rescate, afortunadamente, hacemos pocas, pero sí hacemos alguna. De esas llamadas de rescate, que te podría decir que no son más de 10 en el año 2021, rescatamos una. Y fue concretamente una persona VIH, ¿vale? Vino a la consulta, no se quiso vacunar, además era una chica que había estado en Madrid previamente, que había pasado por alguna consulta de vacunas y que había empezado con alguna vacuna, pero que tampoco había tenido muy buena adherencia. Mm, Vino y dijo, yo vengo simplemente, además me acuerdo de su actitud, ¿no? Vengo simplemente por no fastidiarte, para que te quede todo registrado en tu historia y para que sepas que yo no me quiero vacunar. Y yo, perfecto, ¿vale? Pues oye, te agradezco que vengas, ¿no? Porque, oye, por lo menos que lo podamos hablar, que yo lo pueda registrar en tu historia, que se lo mande a tu enfermera de atención primaria, que rechazas las vacunas. Digo, pero mira, ya que estás aquí, que tenemos 15 minutos, sí que, bueno, pues te lo cuento, ¿vale? Pues a lo mejor te lo han contado ya. Yo empecé así, ¿no? A lo mejor te lo han contado ya 1000 veces, pero yo te lo cuento. Pues mira, es importante para ti que te vacunes por esto y por esto y tal. Digo, podemos hacer un calendario. Estos calendarios son individualizados, son personalizados. Podemos hacer el calendario cuando tú quieras. Puedes venir solamente los días que vengas a recoger la medicación, que es una vez al mes. Puedes venir cuando vengas a hacer la analítica de medicina interna, cuando vengas a ver a la doctora de medicina interna. Yo me adapto, ¿eh? No tengo ningún problema en adaptarme. Yo creo que para ti es importante, tú deberías darle una oportunidad. Que hayas tenido una mala experiencia, a lo mejor, con otras vacunas o en el pasado, pues no tiene nada que ver a lo mejor con las vacunas que te podemos ofrecer ahora. No, porque no sé qué y tal. Digo, vale. Digo, bueno, espera, digo, esto que estamos hablando lo voy a escribir. Lo escribo y tal. Yo tengo siempre la pantalla orientada mirando al paciente, o sea, yo me siento así de lado, ¿no? O sea, el paciente me está viendo de lado con la pantalla un poquito hacia el paciente y al paciente le tengo como si fuerais vosotros. Entonces el paciente ve perfectamente lo que estoy escribiendo y además yo se lo decía en voz alta. Acude la paciente a vacunación, la paciente rechaza vacunación, informamos de los beneficios de riesgo de la vacunación teniendo en cuenta su patología de base, entiende y acepta, sin embargo en el momento actual decide no recibir ninguna vacuna. Le informamos que podrá acudir en cualquier momento o contactar directamente con el teléfono para iniciar calendario cuando quiera, cuando considere oportuno, ¿vale? Le doy esto, digo, lo firmo, se lo doy, te lo meto en un sobre, ¿vale? Sí, guau, yo una escenificación de la leche, claro. Y entonces digo, vale, perfecto. Digo, vale, y no le dije nada de que al día siguiente la iba a llamar.
Entonces, al día siguiente la llamé. Oye, mira, fulanita, mira, te llamo de la consulta, estuviste aquí ayer, quería preguntarte si habías pensado algo. Digo, yo todavía no he mandado el informe de atención primaria, lo tengo aquí impreso para mandarlo. No he hablado tampoco con medicina interna. No sé si a lo mejor te habías planteado que, bueno, ya que se acerca la vacunación de la gripe me dijiste que no la querías poner, pero bueno, la vacunación de neumococo, yo le vendí la moto por la vacunación del neumococo, que sabéis que la vacunación del neumococo no es estacional, pero bueno, para mí era como una excusa para decir, bueno, pues ahora que vamos a vacunar de la gripe, pero no te quieres vacunar de la gripe, te vacunamos de neumococo. Bueno, pues, bueno, inicialmente no, ¿vale? Pero como voy a ir a la farmacia no sé qué día, pues si puedo paso y si estáis me vacuno. Y yo dije, vale, pues digo, bueno, yo te doy una cita, si vienes bien y si no vienes, pues no pasa nada, cuento con que ya no vienes, ¿no? Decía, no, vale, dijo, ya vale, perfecto. Oye, pues el día este que llegó a la farmacia, yo la tenía citada, os lo juro, y la cité a las 8:30 y a las 9:30 apareció por allí, después con su bolsita de la farmacia. Bueno, que lo he pensado y tal, y ya que estoy aquí, por lo menos la del neumococo, dije, vale, pues por lo menos la del Bueno, neumococo. ese fue Digo, el mira, primer paso. claro, ese fue el primer paso. Y luego ya le dije otro día, mira, también tendríamos que poner las de las hepatitis y tal. Pero bueno, sin prisa tampoco, ¿eh? ¿Cuándo vienes a farmacia? Tal día. Venga, te cito y si puedes, después de la farmacia, si estamos, pues te Muy vacunas, bien. ¿no? Sí. Entonces, bueno, Bueno, más o María, te menos. agradezco muchísimo tu presentación, todos los trucos que nos has explicado. Ya, desgraciadamente, nos pasamos ya de tiempo y vamos a dar paso a Borja Guas, que presentará la ponencia de clausura de estas jornadas. No os las podéis perder. María, te invito a que te quedes y la escuches porque va a ser muy interesante. Muchas gracias. Un abrazo fuerte a todos.